Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Sí, el único que nos tiene en pie es Él, hermanos queridos. Lo único que nos mantiene feliz, contento y protegido se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro más. ¿Y cómo tú puedes conocer a Jesús? A través de la palabra de Dios. Amén. La palabra te enseña quién fue Jesús, qué es lo que hizo Jesús y qué nos dio Jesús. Amén. Amén. Él nos dio la salvación eterna, la salvación poderosa, la salvación que nadie podía darnos, solamente el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesucristo de Nazaret. Señor. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Así, por eso, hermanos queridos, aquí estamos para darle la enseñanza que Dios nos enseña a hablar, decir y predicar su palabra. Hermano, aquí este ministerio se caracteriza de que la palabra es de Dios, no es palabra humana. También bendecimos a los hermanos de Victorioso en Cristo, los hermanos de Perú, que Dios te bendiga, que Dios los cuida, que Dios les dé sabiduría, porque como dice el Señor, ahí en la palabra de Dios encontrarás vida y vida eterna. Amén. Hermanos queridos, hoy las iglesias de este tiempo están perdidas. Han perdido el blanco perfecto, han perdido la brújula, amén, han perdido el faro, la luz, que es Cristo, y van en pos de sus emociones, de sentimientos, hermanos queridos. Por eso, la palabra, como dice el Salmo, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Amén. ¿Me va entendiendo? Bendecimos a los hermanos de Perú, Argentina, Bolivia, Canadá, España, Estados Unidos, Texas, donde todas partes nos escuchan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios corre como agua viva. Amén. Aquí en este gran desierto de este mundo, donde hay una sequedad de Dios, hay una sequedad de su palabra. Sí, Señor. Porque todos se han desviado, todos han cambiado lo santo por lo profano. Hacen un sincretismo. Eso es. Juntan lo santo con lo profano. Pero Dios aquí nos da la capacidad, la certeza, la seguridad que la palabra nos ayuda a caminar realmente este camino poderoso y eterno que Jesús lo plantó, Jesús lo pavimentó con su sangre y su sacrificio perfecto. Amén. Amén, hermano. Aquí vamos a hablar, hermanos queridos. El tema sería de la predicación de esta palabra, las dos clases de iglesia que hay aquí en la tierra. Hermano, no vamos a hablar de la iglesia católica, sabemos que ya no está en los planes de Dios. Aquí en la iglesia, aquí en la tierra, hay dos clases de iglesias pentecostales. Hay dos clases de iglesias de Jesucristo. Hay dos clases de iglesia que uno va para arriba y otra se queda plantada aquí en la tierra. Sí, sí. Hermanos queridos, y la palabra nos habla de esas iglesias, hermanos queridos. ¿Me va entendiendo? De aquí vamos a entender cuál es la iglesia que se va para arriba. Hermanos queridos, porque Jesús dijo, yo los libraré a todos ustedes, los que hayan guardado mi palabra. Amén. ¿Me va entendiendo? A lo que vamos a orar, para que Dios nos dé la capacidad, la certeza, la seguridad de leer su palabra correctamente. Amén. Amén. Padre maravilloso de los cielos, te damos gracias una vez más, Todopoderoso. Eres lo más grande, lo más precioso, Señor amado. Alúmbranos nuestro rostro, alumbra nuestro corazón, nuestra vida, nuestro caminar con tu palabra. Como dice el Salmo, lámpara es tu pie, es tu palabra, lumbrera a mi caminar. Para no tropezar, para no caer en el lazo del diablo, para no caer en trampa, Dios amado, aleluya, en desviación, en malas doctrinas, Señor amado, aleluya, porque hoy en este tiempo se ha desviado tu iglesia, van en pos de los nicolaitas, van en pos de la doctrina de Balaán, Dios amado, aleluya. Oh, poderoso Rey de la Gloria, ayúdanos, Señor amado, a caminar correctamente, estar bien
pisando bien la roca viva, Dios amado, aleluya, que es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, Dios amado. Hay iglesias que enseñan que Jesucristo fue humano, Dios amado, aleluya, poderoso, Dios amado. Y nosotros sabemos que Él participó de la humanidad, pero no fue humano, porque Él siempre fue divino, fue santo, fue puro, fue perfecto, Dios amado, aleluya. No hay tacha. No hay altura que se semejen a Jesucristo de Nazaret. Él fue sin mancha, sin arruga, sin suciedad, sin pecado, el Santo de Israel. Maravilloso, los cielos que dejó la tumba vacía, Dios amado. Padre, ayúdanos, Señor amado, a caminar este camino perfecto que de tu Hijo amado Jesucristo, que es mi Señor, que es nuestro Salvador. Maravilloso, Rey de la Gloria. Alúmbranos con la luz de tu palabra en nuestras vidas, Dios amado. Y enséñanos para enseñar, que vuelvan al redil de Dios, al verdadero redil, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria a su Santo Espíritu. Amén. Nosotros que queremos hablar, nosotros lo que queremos enseñar, que aquí hay dos clases de iglesia, una iglesia espiritual y una iglesia carnal. Hermanos queridos, una iglesia que se va para arriba y una iglesia que se queda aquí abajo, hermanos queridos. Una iglesia que sigue a Cristo, una iglesia que anda buscando a Cristo, porque no los quiere encontrar, no quiere. Una iglesia que no se compromete, una iglesia que se compromete con Cristo, otra iglesia que no se compromete con Cristo, sí, pero habla de Cristo. Así es, Señor. ¿Me va entendiendo? Las dos clases de iglesia que hay hoy día aquí en la tierra, hermanos queridos, y es más grande la iglesia que no quiere comprometerse con Cristo, pero hablan de Cristo. Hermanos queridos, son mayores iglesias de esa parte, hermanos queridos, iglesias que no quieren saber la verdad, y la verdad, y la verdad. Y sabemos que la verdad nos hace libre. Amén. ¿Me va entendiendo, queridos hermanos? Querida iglesia de Dios, hermanos queridos. Hay muchas iglesias que parecen de verdad y no son iglesias, hermanos queridos. Pablo nos advirtió de esos predicadores, Pablo nos advirtió de esos pastores, Pablo nos advirtió de esos profetas, Pablo nos advirtió de esos falsos evangelistas que hablan de Dios, comentan de Dios, pero no se comprometen con Dios. ¿Me va entendiendo? Y hablan tan precioso, hablan tan lindo, Dios amado, aleluya. Hablan de una manera que seduce el oído. Amén. Hermano, te hacen enamorar de sus palabras, pero no te enamoran y no te llevan a la palabra de Dios. Solamente palabrerías llevan y te seducen. Y te seducen y te asaltan y te roban a través de los diezmos y de las ofrendas. Hermano, sabemos que la iglesia necesita eso, pero hay iglesias que están puestas, iglesias que están creciendo, asaltando de esta manera a la grey de Dios. Pero sabemos que hay dos clases de iglesias. Y la vamos a leer. Una iglesia primeramente. Vamos a leer Nehemías 8, del 7 al 9. ¿Me va entendiendo, hermano? Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice así, los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Hanim, Acud, Sabetiai, Jodías, Maat, Maasías, Kelim, Azarías, Zorobabel, Anán y Pelailia hacían entender, escuchen, hacían entender, ¿qué significa? Había una enseñanza. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su
lugar. Amén. No andaban danzando. No andaban cantando. ¿Me van entendiendo? Estamos leyendo una clase de iglesia que tiene que ser así. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían el libro de la ley de Dios. Claramente. Claramente. No como turbio. No para la conveniencia de la iglesia o para la conveniencia de la congregación o conveniencia para alguno o una conveniencia para el pastor o líder. Aquí decía, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edra, el escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo dijeron, a todo el pueblo, Dios santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo el pueblo lloraba. Como mujeres, varones, niños. Todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Amén. ¡Qué hermosa iglesia! ¡Qué hermosa iglesia! Cuando se abría Edra, cuando hablaba la ley de Dios, el pueblo sollozaba, el pueblo lloraba, porque todo el pueblo lloraba oyendo palabra de Dios. Amén. Hermanos queridos, una iglesia que anhelaba, una iglesia que deseaba, una iglesia que estaba atento su oído, su corazón, su mente, su espíritu, su cuerpo, su alma, escuchando palabra de Dios. Amén. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo que la iglesia verdadera de Jesucristo tiene que ser así? Amén. Tiene que estar en esta postura, en esta posición, llorar, gemir, por escuchar la palabra del Señor. Hermano, que hoy, las iglesias de hoy están desviadas. La iglesia de hoy no está atenta, ni siquiera solloza por la palabra de Dios. Ponen a cualquier persona a predicar la palabra de Dios y predican y hacen entender a su manera la palabra de Dios. Aquí la palabra dice claramente, leían el libro de la ley de Dios claramente. Aquí decía que no metían, como dicen por ahí, una cuchufleta o predicaban la palabra de Dios a la manera de la conveniencia de la congregación o del pastor, del líder. No, hermano, aquí hablaban claramente la ley de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios entendiese bien la palabra del Señor. De modo que entendiese la lectura. ¿Me va entendiendo, hermano, qué clase de iglesia tenemos que ser? ¿Va entendiendo qué clase de iglesia tenemos que ser? Una iglesia que lee claramente la palabra de Dios. Por eso cuando aquí los discípulos, cuando estamos enseñando, también hacemos clases bíblicas, teológicas aquí, en este ministerio, y cuando una hermana me lee mal la palabra de Dios, me lee mal, sin los puntos, sin las comas, sin el punto seguido, sin nada, la paro y le digo, alto, tiene que leer nuevamente. Y si me sigue leyendo de la misma manera, le digo, pare, como diciendo, sin respeto, porque es la palabra de Dios. Si tú no paras en la coma, si tú no paras en el punto, tú cambias el sentido de la palabra y no lees claramente la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Me va entendiendo, hermano?
Si usted no lee bien, mejor que no lea la palabra de Dios, porque uno peca por todos lados, peca porque usted no lee bien la palabra de Dios, peca porque el hermano que escuchó mal la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Por eso hay que saber leer la palabra de Dios. Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. ¿Me va entendiendo? Esa clase de iglesia tiene que estar hoy día. Esa clase de iglesia, de congregación, tiene que estar hoy día, hermanos queridos, atentos, sollozos, llorando, escuchando palabra de Dios, palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de prosperidad, palabra que viene del cielo. ¿Me han entendido? Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras. Hermano, ellos eran preparados, ellos estudiaron para hacer el sacerdocio. El gobernador estudió para ser gobernador. Y aquí cualquier persona, cualquier hermano dice que fue ungido por el Señor y lo ponen a predicar, hermano, y echa a perder la unción y la lectura del Señor. Porque lee mal. Y el que lee mal también se le pesará lo que ha hablado. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los escribas y los levitas que hacían entender, ¿me va entendiendo? Entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo de Dios santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, hermano. ¿Cómo llorar, escuchar palabras del Señor? Hermano, que hoy día, hermano, que la iglesia, cuando el predicador está predicando, cuando el predicador está arriba del púlpito y tocando la campana para que se ordenen, tocando la campana para que se sienten, tocando la campana para que los niños se queden callados, tocando la campana para que los niños sean sujetados, hermanos, que hay un desorden espiritual en este lugar. Porque aquí me enseñan que estaban atentos, sollosos, llorando, gimiendo, escuchando palabra del Señor. Una iglesia, hermano querido, se ha perdido el respeto de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ha entrado el sistema del mundo, ha entrado el sistema, el gobierno del mundo, ha entrado la iglesia de Jesucristo, hermanos queridos, aleluya. Y voy a leer lo último y vamos a pasar la otra iglesia que está aquí en la tierra. Aleluya. Y el pueblo dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo palabra de Jehová. Hermanos queridos, hermanos, pastores, líderes, hermanos, Dios ya está cansado que nos se pongan atentos a su palabra, que predicadores que no hacen entender, predicadores que no hacen entender claramente la palabra de Dios, de modo que entendiesen la lectura. Ya no hay esos predicadores dentro de la iglesia, hermanos queridos. Hoy saltan, gritan, hay alboroto, hermanos míos. Ya se vino esa moda de gritar, de gritar fuertemente, como no sé cómo decirlo para no faltar el respeto a nadie, gritando con el micrófono, y creen que con eso el Señor se va a mover. Esa es una iglesia que está hoy día pasando en este mundo. Necesitamos que la iglesia esté atenta. La iglesia esté atenta, escuchando claramente la lectura, y que entendiese la lectura del Señor. Necesitamos que el Señor levante maestros espirituales, pastores espirituales,
profetas espirituales, hermanos queridos, Amén. que puedan enseñar claramente Sí, Señor. para que entendiesen la lectura de Dios. Sí, Señor. Amén. Esta es una posición de iglesia. Y ahora vamos a leer la otra iglesia que Dios aborrece y parece de Dios. Amén. Vamos a Amos. Amos 5, 21. Hoy día hay iglesias que hacen panderos, danzan, cantan, hermanos queridos, y se olvidan de la palabra de Dios. No buscan la palabra de Dios, no buscan el alimento espiritual que es tu palabra. No buscan y no quieren buscar, hermano. A mí me ha pasado, en la iglesia donde estábamos, habían coristas, cantantes, y cantaban bonito, hermano. Y yo decía, ustedes son cantantes nomás. Y me decían, y se enojaban conmigo, hermano, porque ustedes no cantan para Dios, cantan para sí mismos. Amén. Hermanos queridos, ¿por qué? Y me dicen, ¿por qué? Es porque ustedes no buscan la palabra de Dios. Un corista, un cantante, primeramente busca la palabra de Dios, y la palabra de Dios te hace cantar mejor, Amén. te hace cantar bonito. Hermano, tengo muchos problemas con los coristas, con los cantantes. ¿Por qué? Porque les gusta los aplausos, les gusta que lo miren, les gusta que lo alaben, porque como que cantan, pero nunca en sus canciones enseñan a buscar a Dios en su palabra. ¿Has escuchado eso en una canción? Nunca. Nunca. Hermano, tú puedes ser el mejor cantante corista de todo el mundo. Tú puedes llevar un montón de gente a cantar, pero tu alma no está llena de la palabra de Dios. No, una vez me dijeron, hermano, si la alabanza son canciones predicadas, ¿cierto? Dije, no, usted está equivocado. Canciones y predicación son las dos cosas diferentes. Y aquí está esa iglesia. Aquí está esa iglesia que Dios las ve, pero no las escucha. Y la escucha, no la escucha, pero no la ve tampoco. Esta iglesia de hoy, esta iglesia que está hoy día, esa iglesia que busca los afanes de este mundo, aquí está. Y parece de Cristo, pero no son de Cristo. Así es. Amos 21 hasta el 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Aborrecí y abominé vuestros cultos, vuestras canciones. Así es, en otra interpretación bíblica. No me complaceré en vuestras asambleas, en vuestras iglesias. Y si no me ofreciereis vuestro holocausto, vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus canciones, de tus cantares. ¿Ve? Es lo que andan cantando, toda de iglesia, y no enseñan a buscar la palabra de Dios. Me da celo. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías, las canciones de las melodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto y 40 años, oh casa de Israel. ¿Me va entendiendo? La otra iglesia, la otra versión dice: aborrezco todo lo que tú bailes. Aborrezco todos tus bailes, todos, tu asamblea, Igual está afuera. todo, hermano querido. Así el Señor, aborrezco
todo lo que tú cantas, aborrezco todo lo que tú haces en la asamblea. Hermano querido, Dios mismo está diciendo esas cosas. Esas iglesias que hacen cantata, esa iglesia que hacen danza con pandero, esa iglesia que se llenan con un instrumento, batería, hermano, que guitarra, bajo, trompeta, saxofón, teclado, todos se llenan tocando melodías, pero Dios no está escuchando. ¿Por qué? Porque tocan para sí mismos, tocan para ser vistos, tocan para que el mundo lo alabe a ellos, no que alaben a Dios. ¿Me va entendiendo las dos posiciones de la iglesia que hoy está dando? Amén. Hermano, ¿en cuál posición de iglesia estás tú? ¿En qué congregación estás tú? Donde tú te pones a llorar y anhela y desea escuchar palabra de Dios, o en iglesias que pasan cantando, danzando, haciendo parodias, hermanos queridos, pandero y danza. Aquí dice la Biblia, aquí dice, aleluya, vuestros animales engordados, quita de mí quítame de la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, las melodías, las canciones de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque no tocan para Dios. Amén. Tocan para sí. Hermano, si a mí me ha tocado, hermano, hermanas que cantan, y cantan bonito. Le he dicho, hermano, hermanas, hoy día hay estudios bíblicos, vengan, ¿saben? Y no vienen. A los cantantes, a esos cantantes que andan cantando y vendiendo CD y todas esas cosas, yo digo, hermanos, vengan a mi congregación porque hay estudios bíblicos, vengan. Y no vienen. Hermano, no vienen. Incluso a un pastor que se llama Eliseo, por ahí. Le dije, yo lo voy a ayudarlo. Él me pidió ayuda, dijo, hermano Juan, quiero que usted que me ayude. Yo lo ayudo, le dije. Pero si usted está parado en la palabra, camina con la palabra, y se viste de la palabra, y predica de la palabra, yo lo ayudo. Hermano, parece que no me habló más. Y de hoy me odia. Ya entendí que ese pastor está endemoniado. Que no, a mí no me pueden decirme que no, están endemoniados. Porque lo único que los demonios no andan en la palabra. Los demonios hablan de la palabra, pero no hacen la palabra. Amén. Y se acabó, para mí se acabó. Incluso, cuando estaba en la escuela de mi casa, ¿te acuerdas? Había los niños de los líderes, los hijos de los líderes, no iban a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque no les gustaba la palabra, porque quería puro dibujar. No, hermano. Si usted va a la escuela dominical, niños, usted va a estudiar la Biblia. Si quiere pintar mono, pinte mono en su casa. Amén. Pero cuando va a la escuela dominical, usted va a estudiar la Biblia, aunque sea pequeño. Los más pequeños, los de 3 años, 2 años, ellos pueden pintar. Pero de 3 años para arriba, 4 años para arriba, no, pues hermano, usted tiene que estudiar. Y ¿sabe qué? Los hijos de los líderes no fueron nunca más a la escuela dominical, ¿se acuerdan? Amén. A mí, yo soy bien corto de pensamiento. Personas o niños que no les gusta la palabra de Dios están endemoniados. Se acabó. Porque a mí la palabra de Dios me santifica, me purifica, me limpia, me salva y me prepara para ir al cielo. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermano. Por eso, enfáticamente yo digo, iglesia que no enseña la palabra de Dios, se está cayendo y perdió el blanco perfecto que es Jesús. Amén. Sí, Señor. Hoy día hemos hablado de las dos clases de iglesia. Es la iglesia que cantan, danzan y hacen melodías. Pero Dios no los escucha y los aborrece. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, en tus cultos, dice ahí.
Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus canciones. ¿Te das cuenta, no? De tus canciones, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, las canciones, las melodías que tocan los instrumentos, hermano. Por eso la iglesia de hoy está cabizbaja. La iglesia de hoy no se ve milagros, prodigios, señales, sanidades. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Somos una iglesia fría, una iglesia alejada de Dios, una iglesia apartada de la palabra de Dios. Por eso viene esa desazón, esa pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios en nuestra vida diaria, hermanos queridos. Hemos hablado de las dos clases de iglesia. ¿En qué estás tú? ¿En qué iglesia estás? ¿En esa iglesia que Dios aborrece y abomina? ¿O la iglesia que llora por la palabra de Dios? ¿Me va entendiendo? Vendrá un día, hermano, si esto que es poquito, vendrá un día que la iglesia, la que está parada en la palabra de Dios, volaremos. Amén. Volaremos y estaremos protegidos y cuidados, porque hemos guardado su palabra. No la hemos perturbado, no la hemos desviado, no la usamos para nuestra conveniencia, no la usamos para herir, castigar, echar para afuera a la congregación. No, nosotros usamos la palabra para que vengan y nos demos cuenta dónde estamos pisando. Amén. Amén. Hermanos queridos, que hoy día que el Señor te bendiga y que te haga reflexionar en cuál iglesia estás tú. En la iglesia, la que llora por escuchar palabra de Dios, o la iglesia que el Señor aborrece y abomina por tantas canciones y tantos instrumentos que tocan terrenalmente. ¿Me va entendiendo, hermano? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hasta que Él venga. Bendiciones. Amén. Amén.